Tiene un lugar muy particular Martín Fierro en la cultura argentina que es difícil encontrar un paralelo en otras culturas, ¿no? Esta idea del libro nacional que siempre se relaciona por ahí con el poema de Mio Cid, con el Anillos Nibelungos, ¿no? O la Divina Comedia, etcétera, ¿no? Como esa idea del clásico nacional que definiría y que da identidad a una cultura, después a una cultura ligada a un Estado nacional. Pero si bien existen estos otros ejemplos, la presencia del Martín Fierro yo creo que es eh, realmente extraordinaria, ¿no? No es similar a la presencia del Cid o del Quijote en la cultura española, que también es fuerte, por decir algo, ¿no? Y en general se ha leído mucho en relación con las lecturas que tuvieron lugar por parte de intelectuales, de escritores, ¿no? Hay muchísimo trabajo sobre la consolidación del Martín Fierro como libro nacional o como clásico nacional. Bueno, me incluyo en esa mirada tal vez acotada, porque lo interesante de tu libro es la mirada sobre las instituciones, ¿no? No se trata solamente de operaciones, porque generalmente se lo ha relacionado con las lecturas de Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas, ¿no? En torno del centenario de la Revolución de Mayo y esta idea de que Argentina necesitaba darse una identidad, pero lo que releva tu libro es una serie de instituciones, tanto estatales como de la sociedad civil, ¿no? Que también participaron de esa construcción del clásico. Y uno podría decir, tal vez es un poco sorprendente que las primeras de esas instituciones vinieran del campo anarquista, ¿no? Sí, efectivamente es un tanto sorprendente porque hay una perspectiva muy arraigada en ese anarquismo de principio del siglo XX con respecto a al potencial aporte de los gauchos, ¿no? A la difusión y a la pregnancia de las ideas sácratas en el país. Entonces, yo creo que ahí la emergencia de Martín Fierro en esos círculos tiene sí, una originalidad bastante específica porque en líneas generales se le había interpretado como, bueno, reparar en ese Martín Fierro que quizá en la primera parte, la publicada en 1872, pueda unarse a gritos de injusticia que promueven una cierta reivindicación social de determinados sectores y es más identificable con ese tipo de discursos. Pero también es cierto que, como bien dijiste, hay otra parte de Martín Fierro que se publicó 7 años después y que todas esas denuncias o, o sí, esas quejas, esas formas de reaccionar y de contestar a un sistema que se consideraba opresivo, muy injuriante y represivo para con los sectores populares que estaban encarnados en la figura de Fierro, tiene otro tipo de connotación. Entonces, ahí yo creo que hay varios actores que se pueden repasar en el libro. Lo que trato de mostrar es la vigencia del Martín Fierro para los representantes de las ideas anarquistas en Argentina, ¿no? Sino un poco desencajar esta idea de que es una obra exclusiva de Giraldo y que a partir de Alberto Giraldo se explica todo el universo Martín Fierro vinculado al anarquismo y entender que hay una secuencia que perdura en el tiempo, que esa utilización es mucho más compleja que pensar a Fierro como el grito de una clase gritando por la justicia, sino que también hay una posibilidad de reparación moral, lo digo así como rápidamente para entender que Martín Fierro podía ser un puente de conexión con los sectores más desprotegidos de la sociedad argentina, que podía ser un canal de entendimiento entre ideas que eran acusadas y sindicadas como ideas foráneas, que nada tenían que ver con el territorio nacional y que quizá Fierro llegaba para arraigarlas, ¿no? Y para hacerlas más atractivas o incluso eh, más claras, ¿sí? A las realidades y a las coyunturas que atravesaban diferentes sectores en el país hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, creo que esa utilización que tiene en el suplemento cultural Martín Fierro, que después incorpora al diario La Protesta como, bueno, su máxima representatividad, ¿no? Ahí se materializa la idea de un Martín Fierro ácrata, ameritaba una segunda lectura, ameritaba una revisión un poco más compleja, más prolongada en el tiempo, que es un poco la idea general del libro, ¿no? Transcurrir todo el siglo XX, entender
como bien decías, que la vigencia al Martín Fierro, quitándole cualquier tipo de connotación panegírica ni nada que se le parezca, ¿no? Y también exégeta, ¿no? Una preocupación central que tenía yo era darle a entender al lector que no, mi propósito no era interpretar o explicar los sentidos del Martín Fierro, sino más bien explicar por qué se le asignaron determinados sentidos a lo largo del siglo XX y a partir de ahí poder entender un poco más simplemente la relevancia y la vigencia que tiene esta obra para el universo cultural argentino. Entonces, en esa línea, cuando uno va recorriendo, quizá en algunos casos hay que hacerlo más de manera subterránea, porque no eran, no sé qué, no dejaron tantos registros, o no se trataba de operaciones con tanto eco como las de Rojas y Lugones que mencionás, o como mismo las que se hacen desde el Estado a través de la institución de efemérides, quizá hurgando en pequeños acontecimientos muy restringidos a determinados lugares específicos, pero que tenían que ver con la pervivencia de la cultura ácrata en Argentina. Martín Fierro seguía, ¿no? Seguía circulando, seguía representando y seguía otorgándole voz a ciertos desposeídos a través de las apropiaciones que se ensayaron ahí, ¿no? Como toda apropiación, nunca exenta de tergiversaciones, tensiones ni problemáticas, claro está.